Pasamos ya a presentar al primer ponente, lo conoceréis prácticamente todos, el doctor Félix Pollo Calvo, que es psiquiatra del Hospital Rodríguez Lafora, y su ponencia es sobre la negación en el enfermo alcohólico. Félix, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Más que una ponencia, yo lo voy a llamar una charla bastante informal con ustedes. Me voy a presentar. Yo soy el jefe de sección del Hospital Rodríguez Lafora y ustedes saben que tiene dos unidades dedicadas al tratamiento del alcoholismo. Allá disponemos de 12 camas que están, la unidad se llama oncología, dedicada a la desintoxicación de alcohol. Los pacientes ingresan para estar 14 días con una desintoxicación y después de la desintoxicación tienen la posibilidad de acceder a otra unidad. ¿No se oye? Ahora sí, perdón. Digo que estaba hablando de que hay dos unidades. La primera es la unidad de oncología para la realización de la desintoxicación, 14 días. Y luego hay otra unidad de deshabituación, 28 días, que sería como un tratamiento inicial intensivo para empezar a trabajar sobre la deshabituación. Yo llevo como 30 años trabajando en adicciones, fundamentalmente en el campo del alcohol. Hace esos 30 años yo trabajaba en el Centro de Salud Mental de Alcobendas, algunos me conocen allí, donde inicié el programa de alcoholismo, que bueno, luego se ha extendido por la zona norte. Después de 30 años de ver muchos pacientes, de muchos estudios y muchas historias, pues yo, saben, les voy a decir dos cosas. Al final, la primera es que siempre aprendo cosas cada día de mis pacientes. Sigo aprendiendo cosas de mis pacientes. Y esto me ha llevado a una segunda conclusión, que cada vez me gustan menos las ponencias, las charlas magistrales, etcétera, etcétera. He dado muchas, he trabajado en la universidad, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque entiendo que muchas veces lo que hay que hacer es plantear los problemas y luego acudir al diálogo, por lo enriquecedor que suele ser a través de las preguntas, que en definitiva lo que nos vienen a decir son las inquietudes que subyacen, y eso es lo importante. Bien, me toca hablar, vamos con Antonio, de la negación. Como les decía, la negación en el paciente alcohólico. Cuando yo empezaba a moverme en este campo del alcoholismo, recuerdo los textos antiguos, pues decía que el alcoholismo es la enfermedad de la negación. ¿Vale? La negación muchas veces es un mecanismo de defensa, ¿no? Donde supuestamente una persona dice algo que tiene frente a ella y dice, no, eso no puede ser. ¿Quién no conoce a alguien que, por ejemplo, ha recibido una muy mala noticia como una enfermedad grave o un cáncer y tal, y dice, no, yo no puedo tenerlo? Y ha reaccionado así ante un diagnóstico. Vale. Pues la negación en el paciente alcohólico es algo parecido, pero no es lo mismo. Y luego intentaré un poco profundizar en el análisis de los mecanismos que se dan, ¿no? La negación en el paciente alcohólico es no relacionar el consumo de alcohol que realiza con las consecuencias y los problemas que tiene. ¿Vale? Esto sería la negación. ¿Por qué es importante trabajar sobre este tema, hablar de este tema? Porque miren, la negación en el paciente alcohólico constituye el primer obstáculo y el gran obstáculo para que alguien se trate, y pasan un montón de años desde que, esto es la experiencia, todos lo saben, desde que se inician los problemas con el alcohol hasta que el paciente acude al sistema sanitario. Un montón de años. Si acortamos eso,
aportamos un montón de sufrimiento personal, familiar, un montón de costes a la sanidad, de costes económicos en definitiva, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto está claro. A veces ocurre que una persona ha empezado con los problemas 15, 20 años atrás, 30, hasta que llega al tratamiento. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuantos más años pasen, evidentemente, mayor va a ser el número de consecuencias que esa persona va a tener y mayor su deterioro. ¿Vale? Es algo obvio. Por eso es tan importante este tema del que hablamos, de la negación, del yo no soy alcohólico, que es la primera barrera. Antes que nada, antes de hablar de la negación del paciente, vamos a hablar también de la negación que rodea a ese paciente, porque claro, hay una cosa, a la gente que estudia, médicos, psiquiatras, psicólogos, todos los que estudian en adicciones y que se forman en adicciones, siempre se les dice que uno no puede dejar de considerar un problema de adicciones sin tener en cuenta que es un triángulo donde está la persona, donde está la droga y donde está el medio, el ambiente, el medio sociocultural, etcétera, etcétera. Entonces, muy brevemente, porque no es el objeto, pero sí que voy a pararme un poco a decirles, la primera negación, ¿dónde está? Pues vamos a coger la droga, el alcohol. La primera negación está en que algo que es una droga es legal, que es una contradicción. Y eso además implica una negación que está subyaciendo porque, ¿vale? Las drogas legales tienen un mayor impacto en este país como en cualquier país, en los que hay estudios de los países desarrollados, que pueden ustedes ahí dar el Producto Internacional Bruto. Lo que es las drogas legales, fundamentalmente alcohol y tabaco, tienen mucho más impacto en términos económicos que las drogas ilegales. Sin embargo, a la hora de la atención política es al revés. Las drogas ilegales reciben siempre más atención. Vale. Entonces, la primera contradicción está ahí, en que el alcohol no solo es un tóxico, es una droga. Recientemente ha salido un informe de la OMS al que pueden acudir, es muy reciente, sobre los daños. Yo no me quiero extender porque, como les digo, yo que voy a plantear un poco el problema del tema de la negación y luego hablamos, intercambiamos. Entonces, lo que les quiero decir que ha sido un informe muy reciente también de la OMS con el impacto sociosanitario del alcohol y económico también. Y es terrible. Es terrible como para cuestionar, evidentemente, qué pasa con la permisividad hacia el alcohol de nuestros políticos. Bien, ese es un tema, la droga, como digo, que nos produce una contradicción, porque hay una negación en cuanto que el alcohol no deja, para muchas personas se convierte en una droga. ¿Vale? Y luego vamos al medio sociocultural, al ambiente. Bueno, ya lo saben todos, nuestra cultura, y nos tendremos que remontar a muchos años, evidentemente está empapada de alcohol, desde la Biblia hasta lo que ustedes quieran. Díganme qué cultura y hablamos, de dónde ha estado presente siempre el alcohol. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta estos últimos años? En que algunas cosas empiezan a cambiar. Una permisividad brutal hacia el consumo de alcohol. Es decir, incluso ha estado bien visto hasta hace nada, pues que si una persona en una festividad se embriagaba, estaban hablando hace un momento, pero no pasaba nada, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cuando la persona empieza a comportarse de una forma molesta o altera el orden público, etcétera, etcétera, entonces ya se le señala con el dedo. Otra negación, como digo, es decir, a nivel social. No me extiendo mucho, quiero decir, estoy dando pinceladas, luego si quieren entramos porque si no
Me puedo pasar yo aquí hasta las 9 y no hemos acabado. ¿Vale? Y otra negación, la de las familias. La de las familias, sí. Cuando yo estaba en Alcobendas, le llamamos a esto la teoría de las lentejas. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Y no sé. En las familias, en muchas familias ha ocurrido que han estado muy acostumbrados, pues en la pareja, a que, bueno, es un prototipo. Esto ha cambiado con los años. Pero, por ejemplo, varón que trabaja, esposa ama de casa. ¿Vale? Este era un prototipo. Tengan en cuenta que yo estoy hablando de los tiempos de Alcobendas, que ahí empiezo yo a estar en el año 89, ya como funcionario, en el año 89. Había estado ya en el 88, en el año 89. Entonces, vemos un perfil que se repite, ¿no? Sobre todo varón, porque las mujeres acudían mucho menos al tratamiento en aquella época, ahora sí, luego si quieren hablamos de los tiempos que ahora corren, y era un varón trabajador y sobre todo las cosas generalmente era ama de casa. Consumo de alcohol de muchos años, ¿vale? Entre comillas, sin aparentes problemas, hasta que eso empieza a tener repercusión laboral. Es decir, hasta que se ven afectadas las lentejas y entonces la esposa le empieza a empujar a ese marido a que te tienes que tratar. Esto no puede seguir. Empiezan broncas, etcétera, etcétera. Esto es la teoría de las lentejas. Permítanme la licencia. Yo le estoy hablando de los años 89, que es lo que veíamos, etcétera, etcétera. Esto es así. Es decir, por parte de muchas familias hay una negación inicial al problema alcohólico de su paciente, sea esposa, sea padre, sea lo que sea. Es decir, hay una permisividad al respecto y tiene que avanzar mucho el proceso para que la propia familia ya, de alguna manera, mira, bebes demasiado, tienes que tratarte, tienes que pedir ayuda, ¿vale? Bien. Hemos hablado muy brevemente, ¿no?, de los dos puntos del primero, y entonces ahora vamos al paciente. La negación del paciente dice, yo no soy alcohólico. Vale. Simplemente, dirán ustedes, ¿es negación sin más? Es decir, no, sin más, o hay algo más. Yo creo, a lo largo de tantos años, que hay algo más. Hay confusión por parte de muchos pacientes. Confusión. Y voy a intentar un poco explicarme dando también unas pinceladas al respecto. La primera confusión viene porque un paciente que lleva años consumiendo tiene etapas en las que ha bebido no de forma descontrolada, sino aparentemente ha tenido etapas donde ha bebido de forma más o menos moderada, donde no ha habido graves problemas, etcétera, etcétera. Hay pacientes que a lo mejor dicen, pero si yo me paso muchos días que no bebo, etcétera, etcétera. Y hay pacientes que dicen, pero si yo no me embriago todos los días, pero si yo no, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que cada paciente, cuando mira hacia atrás y recuerda su historia con el alcohol, su historia de consumo, encuentra etapas en las que aparentemente no ha tenido problemas. Y es a lo que se aferra a la persona para decirse, yo no soy un alcohólico, esto es una cosa puntual de ahora. Luego entraremos en otros mecanismos también que acompañan lógicamente a la negación, ¿vale? Entonces, esto es el primer punto. Cuando la persona recuerda su propia historia, dice, yo no siempre he estado así, yo he estado muchos años bebiendo y a mí no me ha pasado nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se aferra a esos años y no a la situación actual. Punto.
cuestión es que muchas veces muchos pacientes tienen recuerdos de experiencias con el alcohol, comillas, positivas. Estas experiencias positivas se suelen referir generalmente al principio de los consumos, porque muchas personas han experimentado cuando han empezado a beber, sea en su adolescencia o en su juventud, que el alcohol les desinhibía, les ponía eufóricos, les hacía más sociables, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y algún inciso. Cuando he hablado de la droga y de las negaciones, hay otro factor de confusión muy importante, y es que tenemos que recordarle a la gente que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿vale? Pero muchísima gente considera que el alcohol es un euforizante, de lo que estoy hablando, y de hecho supuestamente se engancha, acaba enganchándose al alcohol por eso. Bien, como bien saben, las dosis iniciales de alcohol lo que hacen inicialmente es deprimir los centros superiores de control, sistema frontal, etcétera, etcétera. Y eso produce una desinhibición. Entonces, la persona está más suelta, habla más, etcétera, etcétera. Y es lo que da un antidepresivo, o es un euforizante, y algunos le llaman que es un desengrasante social, porque bebo y así me suelto, la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es una negación más, porque el alcohol, lo repito, es un depresor. Un depresor del sistema nervioso central, que ustedes saben que si uno sigue bebiendo y bebiendo, pues te lleva a intoxicarte, te lleva al coma, te puede llevar simplemente por el hecho de beber y beber, si el cuerpo te aguanta, hasta la muerte, ¿no? ¿Vale? Porque hay gente que ha muerto por coma etílico. Es difícil hoy en día porque se le ingresa en un hospital, etcétera, etcétera. Pero es un depresor. Y esta negación de estos efectos lleva a un camino de confusión. ¿Y con qué lo estoy uniendo? Yo estaba hablando de los primeros recuerdos, ¿vale? Cuando una persona ha bebido y tiene esos recuerdos agradables de cuando ha bebido y supuestamente le ha sentado bien, le ha tranquilizado, le ha desinhibido, le ha animado, etcétera, etcétera. Le ha quitado las penas, le ha hecho charlar más, le ha hecho parecer más sociable, ¿no? Le ha hecho parecer más atractivo a lo mejor con las chicas, etcétera. La lista interminable. Bueno, pues estos primeros recuerdos se quedan muy grabados en nuestro cerebro. Tanto es así que muchas personas, después de años y años y años de consumo, en determinados momentos vuelven a beber en relación con esta fantasía. Yo voy a volver a beber y me va a producir estos mismos efectos. Es una mentira, todos lo saben. Todos saben que cuando se va bebiendo cada vez se necesita más consumo y que ese efecto inicial de desinhibición y de aparente euforia dura muy poquito. Y luego vienen esos efectos depresores, ¿no? Pero yo me sigo creyendo esa mentira que son esos efectos iniciales, y lo tengo ahí. Entonces, incluso pasados muchos años, muchos pacientes siguen teniendo esa fantasía, aunque sea inconscientemente, ¿no?, de los efectos positivos del alcohol. Y cuando en el trabajo terapéutico de una persona al principio y tal, cuando una persona sigue considerando, ¿no?, si hacemos esta famosa raya de decir positivo y negativo, ¿qué me da el alcohol? El positivo y el negativo. Cuando una persona sigue añorando alguno de los efectos del alcohol, su riesgo de recaída es alto. ¿Vale? Porque
la cadena al alcohol está ahí muy presente. Es decir, si yo todavía tengo valoro al alcohol en algún aspecto, entonces yo voy a sentir que si dejo de beber, pierdo algo. ¿Vale? Entonces, no desdeñemos como les digo, estas fantasías que están presentes en muchas personas que a lo mejor, les estoy hablando que llevan 30 años o más con problemas con el alcohol, pero están ahí. Bueno, y que en definitiva esto es otro factor de confusión, ¿no? Porque si estoy aclarado bien, si tú, pero de verdad tú consideras que el alcohol a ti te da algo, bueno, voy a poner un ejemplo, porque me decía hace poco una persona que ha trabajado como directora creativa y me decía, yo soy incapaz de producir si no veo. ¿Qué está diciendo eso? Que considera que para su trabajo necesita beber, que si no, no va a ser capaz de desarrollar todos los productos y todo lo que tiene que en definitiva, que sacar en su trabajo. Y mientras eso lo tenga ahí, incluso claramente consciente, pues no va a dejar de beber. Bien, sí. Otro problema de la confusión de la que estoy hablando, también con la negación, es el hecho de que cada paciente siempre se compara con otras personas. Vale, es la comparación. Y ahí siempre pasa que el que no quiere reconocer que es alcohólico siempre dice, pero mira, es que yo no estoy tan mal como este. Digan, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del pobre? Que eran chicos y la contaban, ¿no? O sea, aquella de un pobre que iba con unas hierbas en la mano, iba diciendo, no hay nadie más pobre que yo. Iba rompiendo las hierbas y las iba tirando. Y se encontró otro detrás que las iba recogiendo. Esa es la parábola. Entonces, ¿qué pasa cuando a alguien le dice, tú tienes problemas con el alcohol, tú tienes que pedir ayuda, tal parte? Entonces enseguida mira alrededor. Porque siempre tiene a alguien, un amigo, un conocido y tal. Ese bebe más que yo. A ese le pasa esto. Etcétera, etcétera. Vale. Entonces, eso también tiene que ver con que el alcoholismo es un síndrome muy variado. Es decir, se dan una serie de síntomas, pero no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. No es verdad. Es decir, hay personas que solo beben puntualmente, fines de semana, hay personas que beben a diario y necesitan beber desde por la mañana. Es decir, hay gente que tiene síndrome de abstinencia y hay gente que no lo tiene. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo solo bebo cerveza, pero yo no bebo licores, ¿vale? No, yo solo bebo a unas horas, pero yo no bebo por la mañana. Es decir, en general a los humanos, lo de compararnos siempre nos ha servido para excusarnos, ¿vale? Siempre vamos a encontrar a alguien que está peor. Oye, yo no estoy ahí tirado en la Plaza Mayor, con un brillo. Yo no soy alcohólico. Es decir, busco compararme para decir qué es lo que no me pasa a mí, como que no tengo eso, es que yo no lo soy. Esto es lo que me digo. ¿Vale? Un factor más de confusión. Muchos de los pacientes que yo he tratado me han hablado de una doble personalidad. Dicen, es que yo soy como el Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Cuando ya han reconocido que son alcohólicos, han ido avanzando en el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque dicen, yo no me puedo reconocer en el alcohólico. Vamos a llamarlo entre comillas, en la personalidad alcohólica.
sea, yo me quiero reconocer en la personalidad sobria cuando estoy sin beber, pero no me puedo reconocer en esa personalidad alcohólica. Y es como una especie de disociación, ¿no? ¿Vale? Supongo que algunos, pues, esta experiencia la reconocerán porque es muy común, ¿no? Es como hablar de tengo doble personalidad. No, no tienes doble personalidad. Eres tú cuando estás sobrio o cuando estás bajo los efectos del alcohol. Pues no es lo mismo, volvemos a la confusión. Son problemas a veces de identidad para un paciente adicto. Porque a veces dice, pero ¿yo quién soy de verdad? ¿El de ahora o el de antes? Vienen a decir muchos pacientes que llevan tantos años bebiendo que les da pánico dejar el alcohol. Porque vitalmente no se ven sin alcohol en la vida. Llevan toda la vida bebiendo. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a reconocer? Muchos de ellos empiezan por esa fase inicial de negarse a reconocerlo. De todas maneras, no me quiero alargar mucho más, estoy dando unos esbozos. Tengo que decirles que a veces el que un paciente, cuando algunos pacientes dicen sí, dicen como bajo la presión a admitir, vale, soy alcohólico. Reconocen, tendríamos que hablar un poco de la palabra alcohólico, que es utilizada por muchos pacientes como excusa para negar. Es que alcohólico es una palabra despectiva. Es que alcohólico como que tiene mucha moralidad. Yo siempre le digo a los pacientes, les pregunto, ¿usted se considera alcohólico, adicto, dependiente del alcohol? A mí me da lo mismo lo que usted, como se quiera llamar. Pero usted considera, le digo así, que está enganchado al alcohol o no. O sea, le doy todo el abanico. Para que lo diga. Porque algunos dicen, no. Como tienen la creencia de que alcohólicos moralmente es una persona reprobable y no pueden admitirlo, etcétera, etcétera, entonces utilizan la propia palabra para negar el problema. ¿Vale? Entonces, esa es una parte. De todas maneras, como les digo, aunque algunas personas dicen, vale, soy alcohólico, ¿ya basta con eso? Porque como estamos hablando del problema de la negación, no. Hay un montón de personas que acuden al tratamiento en las fases iniciales que pueden llegar a admitir que son alcohólicos. Pero ¿qué pasa? Que no asumen lo que significa ser alcohólico, adicto, dependiente del alcohol, como lo queramos llamar. Eso no lo asumen. ¿Y entonces qué va a pasar? Que ese paciente va a intentar, aunque esté en tratamiento, buscar alguna fórmula para intentar compaginar. Voy a beber menos, pero voy a seguir bebiendo. Es decir, yo no renuncio al alcohol. Porque al final, cuando en algún momento del tratamiento, cuando vaya avanzando, tú tienes que asumir que el camino, si quieres vivir otra vida, es renunciar al alcohol, es aprender a vivir sin alcohol. Ese es el trabajo. El trabajo cotidiano, el trabajo del día a día, es el aprender a vivir sin alcohol. Por eso digo que muchos pacientes no llegan a admitir emocionalmente que son alcohólicos. Pueden admitirlo racionalmente, pueden decir, sí, vale, soy alcohólico. ¿Vale? Pero aquí también les hago otra reflexión. Lo que también he aprendido a lo largo de muchos años es que muchísimos pacientes que me dicen soy alcohólicos no dicen la verdad. ¿Por qué? Porque lo único que dicen es que no tienen una verdadera conciencia de que son dependientes. Lo que tienen es una conciencia de toxicidad, yo le llamo. ¿Y qué es eso? Pues lo que tienen es una conciencia de que el alcohol me hace daño. ¿Por qué?
porque tengo el hígado tocado, porque tengo una pancreatitis, tal. Pero el núcleo de lo que subyace ahí, de que tú eres adicto, de que tú eres dependiente, eso en el fondo no lo están admitiendo. ¿Vale? Yo quiero que esto se me entienda, porque esto es muy importante. Muchos pacientes se quedan ahí. Se quedan en el tratamiento y a ver si me libro de las consecuencias. Oiga, si yo les dijera, esto no es científico, ¿vale? Pero les podría decir, tantos años trabajando ahí en la unidad, ¿cuál es el motivo número uno por el que los pacientes van? Los pacientes recalcando, no, yo voy voluntariamente. El motivo número uno es porque me han sacado, yo le llamo la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla normalmente es en casa, en la familia. Sean los padres, sea la pareja, normalmente es la pareja, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues si quieren ustedes lo pueden llamar la maleta, en la puerta. ¿Vale? Y entonces yo me voy a tratar porque quiero que me quiten la tarjeta. ¿Vale? O porque en el trabajo me han sacado la tarjeta. Que me puedo quedar sin trabajo. O el médico que me ha dicho, tienes el hígado, que vamos, que es que vas a explotar. El hígado, pues tengo que cuidarme el hígado y tal. Pero en todos estos casos, si el paciente no sigue trabajando y admitiendo que todos esos problemas tienen relación con lo que subyace, que es la adicción, la dependencia al alcohol, ha hecho muy poco. Porque vale, tú puedes llegar a un sitio, estar un tiempo sin beber y aparentemente te has quitado los problemas. Ha pasado la borrasca, ¿no? Ha escampado, la familia se ha quedado conforme un rato, pero al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a continuar bebiendo. Es decir, si tú no trabajas sobre que tú eres un adicto, que tú eres un dependiente del alcohol y por tanto tienes que, repito, aprender a vivir sin alcohol y te quedas solo en quitarte los problemas, las consecuencias, te quedas a medio camino. Es otra forma en el fondo de negación. Como ven, es un problema muy escalonado que va dando pasos y tal. La negación siempre está presente en el alcoholismo, pero la negación se une siempre, generalmente, a otros dos mecanismos psicológicos. Los menciono brevemente, me callo y luego si quieren el diálogo, pues si da lugar, pues seguimos con preguntas. Se une siempre a racionalizar las cosas. El paciente dependiente intenta racionalizar todo, es decir, intenta justificarse. Esto me ha pasado porque es que mi esposa no me, no sé qué, no sé cuántos, es porque no, en el trabajo no me tratan bien, es porque no sé qué, no puede, es decir, circunstancias normales de la vida, problemas, tal, que se utilizan como razón, como excusa, para justificar la situación actual de descontrol con el alcohol. ¿Vale? Ese es un mecanismo, racionalización. Y el otro mecanismo que también va unida luego a la negación es el echar balones fuera. ¿Vale? Eso en psicoanálisis es la proyección o es externalizar. Es decir, los demás tienen la culpa de lo que me pasa. Y aquí les recuerdo que muchos pacientes, hasta que llegan a tratamiento, tienen una temporada en que cuando empiezan a recibir mensajes, hablamos de la negación de bebes mucho, tienes que hacer algo, venga hombre, pero qué, pero no puede seguir así, recibe mensajes, ya empiezan todos a enviarle mensajes. Entonces, incluso, no es por mi culpa, no. Los chavalones fuera, es por la culpa de ese, es por la culpa del otro, es por la culpa del tiempo, que hoy está nublado. Y empieza incluso a ponerse muy suspicaz. Todo el mundo va contra él. Todo el mundo es que se mete con él. Esto no puede ser. Resulta que todo el mundo está contra mí. Pero si yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas. Negación. ¿Vale? Entonces, como les digo, normalmente la negación se acompaña de estos dos mecanismos tan frecuentes, que es la racionalización o justificar las cosas, y el proyectarlas fuera, el externalizarlas, el echarle la responsabilidad a los demás. Así yo, evidentemente, me quedo fuera de todo esto. Todo este intento de negación, al final, visto desde fuera, es como si fuera una ceguera. El paciente adicto es como un paciente que, digamos, tiene una ceguera. Y
muchas veces se ha hablado ahí, en los libros, en las películas y tal, y queda muy bonito esto de el instinto de autodestrucción, ¿no? Porque parece que a pesar de todo esto, él sigue bebiendo, o ella, y haciéndose mucho daño en este proceso, porque sigue en este proceso de negación. Que de hecho ha dado lugar a mucha literatura, a mucha película, etcétera, sobre el auto, entre comillas, sobre la autodestrucción y tal, ¿no? Este proceso de seguir, de deterioro, que los que están alrededor no lo pueden entender. Yo, en mi época, hace muchos años también, que colaboré con una asociación de alcohólicos y tal, y recuerdo que al final, una cosa que se me quedó, que es una definición de los propios pacientes a los que atendía, eran alcohólicos aquel que sigue bebiendo a pesar de que tiene problemas. Esto no es una definición médica ni nada, pero si tú, a pesar de que sí tienes un montón de problemas por el alcohol, sigues bebiendo, eres un loco. Eso es lo que decían. Y que de alguna manera nos está recalcando este problema que hablamos, es el de la negación. Repito, luego si quieren hacemos en el diálogo si da lugar. Es uno de los principales obstáculos terapéuticos porque, miren, les voy a decir algo también, es que los pacientes que llevan más años bebiendo y que tienen mayores secuelas y deterioro cognitivo, la negación todavía es mayor. O sea, a nosotros no deja de sorprendernos que un señor que ha tenido crisis convulsivas, crisis epilépticas, para que me entiendan, que ha tenido episodios de delirium tremens, no uno, sino varios, pero nosotros lo vemos más, y de todo lo que más se pueda, pancreatitis, etcétera, etcétera, sigue diciendo, yo no soy alcohólico. Y aquí entramos en otro terreno, que es que cuando el deterioro, hay un deterioro ya neurológico, esos pacientes ya tienen mucha dificultad para reconocerse realmente como alcohólicos. Es decir, el deterioro sigue, eso incrementa la incapacidad para reconocerte como alcohólico. Yo digo a veces que es como una especie de diagnóstico, que los pacientes ya no se reconocen y están muy graves. Yo no soy alcohólico, y ese señor le dice y dices, en fin, lo voy a dejar aquí porque creo que ya he hablado demasiado, así que lo dejamos aquí y luego si quieren seguimos hablando, ¿vale? Sí, vamos a... Yo luego, enhorabuena, doctor, me ha gustado su ponencia, a ver si los compañeros colaboran todos y sacamos algo de claro. Manos, por favor, compañero aquí, Rafa. ¿Se oye? Buenas tardes. En primer lugar, encantado de saludarle. Me han dicho ustedes muchas cosas buenas, pero ante todo tenía yo tengo 4 años, hasta 4 años que estoy en la asociación, que dejo de beber. Y me ha costado mucho creerme que era enfermo alcohólico, ¿no? Y resulta que después que ya a base de terapia y todo, sé que ya lo soy. Resulta que tengo una consulta con el doctor, me parece que era de pulmón, y me dice, claro, la clásica, que si bebe, que si fumo. Digo, no bebo porque soy enfermo alcohólico. Me dice, pero ahora bebes. Digo, no, entonces ya estás curado. Entonces, ¿por qué algunos médicos son tan reacios a admitir esto como una enfermedad alcohólica? Algunos. Una enfermedad crónica, vamos, para siempre. Una cosa, cuando les hablaba de mis tiempos de trabajar en Alcobendas, yo en aquella época trabajé mucho con atención primaria. Hice
hicimos bastantes trabajos en relación a los problemas que había entonces en las historias. Los médicos no anotaban que el paciente era alcohólico o tenía una dependencia alcohólica. Anotaban que tenía una pancreatitis etílica, alcohólica, enólica, como la quieran llamar, o una hepatopatía y tal, pero no ponían en el juicio diagnóstico dependencia del alcohol, que es lo que tienen que poner. Aparte de que ponga pancreatitis etílica o enólica y tal, tendrá que poner después dependencia del alcohol. Es decir, diagnosticaban órganos o enfermedades alcohólicas, pero no pacientes. Esta era una visión que había. Y muchos médicos de primaria tenían una cierta vergüenza o un cierto pudor a hacer anotaciones en las historias de sus pacientes en relación con el consumo de alcohol. ¿Vale? Y yo no me he querido, esto es algo, hay una, casi es un chiste, pero decían los americanos, porque esto es otra barrera más, que alcohólico es el que bebe más que su doctor. Porque, oiga, usted puede ir a un médico y resulta que el médico le pregunta, ¿y usted cuánto bebe? Pues yo todos los días, pues 3 lingotazos me tomo y tal, pero no bebo más. Vale, eso no es nada, porque el médico se toma 4 o se toma 5. Pero si va usted y como se toma 4 o 5, ¿vale? Y dice que se toma 6, oiga, usted bebe demasiado. ¿Sabe de qué se está olvidando? Se está olvidando que el médico es una persona más y comparte los beneficios de la sociedad. Y muchos médicos tienen muchos prejuicios. ¿Vale? Entonces a veces hay gente, yo creo que cada vez menos, porque en mi época sí que recordábamos, cuando yo empezaba, que había mucha gente con escasa formación en lo que suponía la adicción al alcohol, la dependencia del alcohol. Y de hecho nosotros hicimos mucho trabajo en atención primaria, formando médicos por la zona, por la sierra y por muchos otros sitios de las proximidades de Madrid. En aquella época que yo lo llamaba el trabajo del maletín, que era coger un maletín y dar charlas para formar a la gente sobre lo que era una dependencia del alcohol, etcétera, etcétera. Por eso digo que no es de extrañar, porque tienen los mismos prejuicios, lo mismo que cualquiera en la calle. Ah, que ya te has ingresado, ya te has curado. Borja. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Borja y yo soy enfermo alcohólico. Llevo 15 años abstinente y mi pregunta es la siguiente. Cuando uno acomete el tratamiento para dejar el consumo, en muchas ocasiones, en mi caso particular así fue, yo me puse en tratamiento sin ninguna idea en absoluto de dejar de beber. Fue una circunstancia puntual, con la gran suerte de que desde un principio pues comencé a comprender las cosas que se me decían. Entonces muchas veces el dejar el consumo se relaciona con cuestiones conductuales, un poco con un acto de fe. Yo tengo que creer que soy alcohólico, bueno, pues porque los señores me dicen que si me está causando problemas y yo a pesar de ello sigo bebiendo y mi familia me está dando la paliza y en el trabajo yo tengo algún problema. Pero no termino yo de ver claro dónde está mi algoritmo, ¿no? No hay esa radiografía donde te dicen, mira, ¿ves? Aquí está. Entonces, sin embargo, a lo largo de este tiempo sí que he tenido la oportunidad de poder conocer algunas cuestiones que ocurren dentro de nuestra cabeza, a nivel cerebral, en varias ponencias que hemos estado y se ha hablado también en la asociación o con distintos técnicos, donde se nos ha hecho entender o se nos ha explicado que además también ocurren cosas a nivel neurológico. Yo quería saber si en el centro, cuando los enfermos llegan y además de ponerse en tratamiento, de algún modo se les trata de explicar que son enfermos no solamente por sus problemas, por sus pautas de consumo, sino a nivel técnico, que también ocurren ciertas cosas en el organismo que justifican esta afirmación. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver. Hay muy diferentes enfoques a la hora del abordaje del tratamiento de la adicción del alcohol, ¿no? Y otra cuestión, evidentemente, que los años te enseñan, es que nadie tiene la razón, ¿vale?
Si uno tiene un enfoque muy biologicista, pues a lo mejor se dedica a explicarle al paciente, pues le habla del núcleo de placer, de la sustancia negra, del núcleo accumbens, etcétera, 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 como en definitiva se producen una serie de modificaciones en el cerebro, ¿vale? Cuando un cerebro es adicto. Mire, yo a veces les hago un símil y le digo a los pacientes: cuando usted empieza a beber, los receptores en su cerebro se van afectando. Hasta ahora no se ha descubierto nada que pueda revertir esa situación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Para que me entienda, el símil es: el cerebro para el alcohol es como un interruptor de la luz. Solo si tú bebes, ¡pum!, pasa que la luz parpadea al principio, ¡pum!, y ahí se queda. Entonces, es decir, y no se ha descubierto nada que pueda revertir esa situación. Es decir, un cerebro adicto para una sustancia sigue siendo adicto, pasen los años que pasen. Y eso sí se lo explicamos, es decir, pero es una enfermedad, evidentemente con su correlato neurobiológico, bien, cierto, pero que tiene, entre comillas, la posibilidad de que no manifieste ningún síntoma mientras tú mantienes la abstinencia. Es decir, lo que yo trabajo es para mantener el interruptor apagado siempre. El día que lo vuelvo a encender, se enciende la luz, empiezan otra vez los síntomas. En cuanto empiezo a beber, mi cerebro, ¿qué me dice? Dame más, porque esos receptores que ya están alterados no se conforman con un poquito. Y me van a decir, el cerebro es como si te mandara la oreja. Tú dame más, yo quiero más, no pasa nada. ¿Vale? No sé si he contestado a su pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias, porque a mí me ha encantado su charla. Yo con esto que ha dicho usted de la negación, ¿no?, porque es la verdad, ¿no?, y que pasan un montón de años, pues preguntarle la impotencia, si hay alguna manera de esa impotencia que sienten los familiares, ¿no?, cuando quieren ayudar a su enfermo que lo ve, ¿no?, y tiene esa negación, que si hay formas de acortar esos plazos, como mismo en las asociaciones cuando llaman pidiendo ayuda, ¿qué se puede hacer? Es decir, sabiendo que su familiar pues no reconoce su enfermedad, si tenemos que, como se dice, esperar hasta que él quiera, no hay nada que hacer, o realmente hay algo que se pueda hacer, que se pueda acortar esos plazos de la negación. Lo que se puede hacer, la pregunta es oportuna, es decir, ¿se puede hacer algo? Pues tiene razón, inicialmente, solo si el interesado quiere, se puede hacer algo. Pero previamente, ¿qué se puede dar? No se trata de discutir, no se trata de confrontar, pero sí se puede facilitar información. Y se puede facilitar información para que a esa persona algo le chirríe ahí dentro en la cabeza. Buscamos el cortocircuito, por decirlo así. Es decir, cuando una persona no tiene ni motivación para el tratamiento, ¿vale?, no tiene, y está todavía en esa fase de la negación, es muy difícil hacer un trabajo psicoterapéutico con él. Entonces, de hecho, el trabajo que se hace como en los diferentes centros es la psicoeducación, la facilitación de información, algo que le produzca a él, que le chirríe algo para que empiece a pensar, ¿no?, para que empiece a pensar, pues va a ser que a lo mejor me ocurre algo. Y ya ahí generamos unos sentimientos un tanto contradictorios, es decir, del sí, no, y empieza a aparecer la ambivalencia. Sí, no, blanco, negro, quiero, no quiero. Pero a partir de la ambivalencia ya podemos trabajar. Con la negación en exclusiva no podemos trabajar. Tenemos que empezar a facilitar. De hecho, por ejemplo, cuando los pacientes ingresan en alcohología, una de las herramientas fundamentales es los grupos de psicoeducación, en que se trabaja para los pacientes y también para las familias. Es decir, y eso, por ejemplo, pues está enfermería y está la psicóloga de la unidad trabajando todo eso, porque es ir sembrando el terreno para ir, de alguna manera, que salte alguna chispa para que la persona diga, pues va a ser verdad que me pasa algo, a lo mejor tengo que escuchar. Bueno, Ana.
Hola, buenas. Yo, bueno, por suerte, por desgracia, he estado 2 veces en la UDA con usted y me he sentido súper identificada en el sentido de la negación, pero sobre todo, mi pregunta es, cuando reconoces que eres alcohólica y te tiras bastantes años en abstinencia y tienes una recaída, de alguna manera también te estás negando que sigues enferma y que puedes, no sé si me explico, es como ya me he curado, llevo X tiempo en abstinencia y de repente se enciende tu bombilla y dices yo puedo controlar y creo, esa es una manera de negación también, ¿no? Evidentemente. Vale, es una cuestión. En el momento en que, vamos a ver, yo creo que esto, además lo he escuchado porque yo lo menciono siempre. Yo creo que si alguien le ha contado que dejar el alcohol es fácil, es que le han engañado, ¿no? Porque un paciente adicto al alcohol, un paciente dependiente del alcohol, se convierte en una persona que se obsesiona con el alcohol. Llega un momento en que su cabeza está ocupada por beber, ¿vale? Entonces, el trabajo terapéutico hay que hacerlo a la inversa, porque hay que sacar el alcohol de la cabeza y la cabeza tiene que estar ocupada por otras actividades sanas para la persona, es decir, por otros intereses, por la vida, ¿no? Se suele decir, hay que elegir entre vivir y beber. Cuando dice, estoy haciendo una negación, claro, es que aludimos a la fantasía que tiene todo, lo he mencionado antes, la experiencia que yo tengo es que la mayoría de los pacientes que tienen una dependencia del alcohol, en algún momento de su vida se les pasa por la cabeza aquello de, si ahora me tomo una, no pasa nada. ¿Vale? Es verdad, si usted ahora se toma una, no le pasa nada, porque no le van a salir antenas porque se tome una. No se va a poner usted verde, pero usted va a pulsar el interruptor. Y eso va a hacer que probablemente quiera una segunda. Y cuando quiera una segunda, la tercera vendrá antes. Pueden transcurrir horas, días, pero esto es así. Yo he encendido el interruptor y o me voy corriendo a tratarme es decir, donde sea y tal, o eso es una bola de nieve que baja. ¿Vale? Entonces, en el momento en que yo tengo esa fantasía, es que significa que voy a tener una recaída. No tiene por qué. No tiene por qué. Pero tengo que empezar a buscar ayuda. Tengo que ir a hablar con mi médico, o en la asociación donde esté, a hablarlo, o trabajarlo, porque se ha encendido algo. Es decir, yo he empezado a fantasear con que puedo volver a beber y no va a pasar nada. Y eso es una señal de alarma muy importante. Claro que no va a pasar nada, repito. No te vas a poner verde, ni te salen antenas, ni te pasa nada. Pero pulsas el interruptor. Y si pulsas el interruptor, el riesgo de que tú consumas va en progresión y geométrica. Entonces,